buenos días. Vamos a dar inicio a la clase de Historia del Perú del día de hoy. Nuestro tema 11:30. Nuestro tema es la iglesia en el virreinato. Hemos visto instituciones e incluso poderes públicos durante la época virreinal. Ahora vamos a ver el rol que cumplió la Iglesia Católica en el virreinato. Estamos hablando pues del siglo XVII, XVIII y los primeros 20 años del siglo XIX, es decir, prácticamente 3 siglos que duró el virreinato del dominio español en América del Sur, principalmente en el Perú. Entonces vamos a observar pues que la Iglesia Católica es la única institución de tipo espiritual y religiosa que tuvo la dirección espiritual de la población indígena del virreinato. Fue la única. Y esto se debe a razones de aquella época. Vamos a hacer un poquito de historia con respecto a esto. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana existe como tal en esta fecha, en 54 después de Cristo. Antes a esa época no tenía ese nombre, tenía el nombre de Iglesia Cristiana. No solamente ellos, los católicos, sino también los ortodoxos y los evangélicos que aparecerían en 1530 aproximadamente con la primera reforma protestante con Martín Lutero. Es decir, cuando se estaba colonizando aquí América y se estaba pues conquistando el imperio de los incas, en Europa sucedían acontecimientos religiosos muy profundos, sobre todo la reforma protestante, ¿no? Por eso que ustedes también se les va a explicar en la información que algunas personas individualmente llegaron aquí a América y sobre todo al Perú siendo evangélicos o protestantes, ¿no? Entonces vamos a ver pues que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana aparece o se funda en esta fecha. Usted dirá, profesor, pero no es del tiempo de San Pedro, del primer Papa, los concilios ecuménicos del año 200 de la Biblia. Un momentito, tenga bastante cuidado de tener en cuenta la historia de esa manera. ¿Por qué? Porque los cristianos primitivos desaparecen más o menos hasta el año 120 de la era común, después de Cristo. Entonces, después de ellos, pues aparece otro tipo de cristianismo. Pero vamos a ver en el curso de religión con mayor detalle, ¿no? O sea, comienza a ser una nueva una religión cristiana, pero con ideas ya romanas, ya paganas por dentro. Eso se desarrolla ya a partir del año 300, 400, hasta el año de la separación, el año 911, que es el año en que la Iglesia Ortodoxa o los cristianos de Oriente se hacen llamar cristianos ortodoxos, ¿no? 911 después de Cristo. O sea, la disputa entre las iglesias orientales y las iglesias occidentales. Son varios los motivos, ¿no? No solamente está pues el problema de la Trinidad, como les planteé hace semanas pasadas, o les expliqué, ¿no? En parte de los arrianos y atanasianos. Eso entre el año 500, 400, 500. Estamos hablando de 300. Es decir, hay razones variadas para que se dé esa separación, El jefe de las iglesias orientales, Miguel Celulario, puso bajo maldición al Papa León III, parece que es León III, y el Papa de Roma, o el Hijo de Roma, León III, lo excomulga. Entonces hay una separación en este año, ¿no? Y los cristianos de Occidente se hicieron llamar católicos, apostólicos y romanos en esa fecha, ¿no? Entonces, como vamos a ver pues entonces que esta institución católica es religiosa, es una institución medieval, y como institución medieval pues establece un poder, el poder del Papa frente a la autoridad temporal que es el rey. Entonces hay una especie de acuerdo entre ellos para poder iniciar el normal desarrollo de las monarquías europeas. Estamos hablando de Italia, España, Francia
será pues con el proceso de reconquista español. Ustedes saben que los árabes dominaron España durante cerca de 800 años. Desde el año 711 después de Cristo hasta el año 1492 después de Cristo. Ya cuando las fechas son después de Cristo se pueden borrar, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué sucede? La iglesia pues se hace aliada del poder español. Este poder español derrotar a los árabes y expulsarlos de España. Es el caso pues de los llamados reyes católicos, que sobre todo Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Entonces ellos consolidan pues por acuerdo el establecimiento oficial de la Iglesia Católica Apostólica y Romana en España. Y como España es la institución que viene a conquistar América del Sur, principalmente el Perú, entonces se establece pues la Iglesia Católica Apostólica y Romana como única iglesia oficial aquí en el Perú, ¿no? En el tiempo de la conquista. Esto obedece a varias razones que están mencionadas en su información. Una de ellas es el objetivo cristiano de expandir la religión. Eso se llama evangelización, eso se llama catequización. Eso lo hicieron personajes movidos por una fe profunda en su fe católica, en su versión cristiana, para convertir a la nueva religión católica a los indios, a quienes consideraban pues hermanos menores. Esa es una razón. La segunda razón era pues ser el soporte ideológico y al mismo tiempo justificatorio de la conquista española. Sobre ese caso también se han pues solivianado o se han pues amparado algunos excesos por parte de los conquistadores y los abusos que se cometieron por los encomenderos y posteriormente autoridades, ¿no? La Iglesia Católica se puso pues del lado de los poderosos de aquella época que oprimieron al indio, ¿no? Eso es una connotación, un juicio de la historia hacia esta institución. Esa es la segunda. La tercera sería pues de ser una especie de instrumento controlador de las mentes en América indígena, ¿no? Es decir, controlar no solamente creo las mentes, sino también ser una especie de servicio de inteligencia, ¿no? Para poder detectar alguna forma de rebelión que se podrían dar, ¿no? Algo así como el CIN de aquella época, ¿no? CIN era el Servicio de Inteligencia Nacional manejado por Montesinos, ¿no? Al servicio de la dictadura de Fujimori, y que mantenía espionaje y pues toda forma de espionaje, ¿no? Videos, chantajes, interceptación de llamadas, etcétera, de comunicaciones, ¿no? Igual pasó en esa época, ¿no? Utilizando instituciones pues que castigaran cualquier forma de diferenciación o de alejamiento de la iglesia, por ejemplo la Inquisición, ¿no? Entonces vamos a observar pues de que todo este papel que jugó la iglesia dentro de la conquista española en América, sobre todo en el Perú, va a ser determinante, va a ser el soporte, ¿no? Ideológico y fundamental. Bueno, la iglesia tenía pues como argumento jurídico para pedir aquí a la conquista de América una especie de contrato con la corona española, y este contrato se llamaba el derecho de regio patronato o de patronato regio, en el cual la iglesia y el Estado español habían firmado un documento en el cual se apoyaban pues mutuamente, ¿no? Entre los mismos acuerdos, ¿no? Tanta cantidad de porcentaje de lo que es el diezmo, tanta cantidad de bienes, se tenía pues que separar cuando se hacía, por ejemplo, el trazado de una plaza mayor, como es la plaza de Roma de Lima, o plaza mayor, que se puede llamar así, el lugar destinado para la iglesia mayor, en este caso la Catedral de Lima, y también dar terrenos a las diversas jurisdicciones parroquiales que obedecían una diócesis
aquella época, ¿no?, de la Iglesia Católica en el país, el arzobispado de Lima. No se olvide usted, joven, que cuando la Iglesia nace en el año 1054, recibe la herencia de la organización antigua de la Iglesia cristiana. Estamos hablando del siglo IV y V. Es decir, se dividió la Iglesia de manera jerárquica siguiendo el modelo romano, siguiendo el modelo que tenía el ejército romano, ¿no? El ejército romano de Julio César, de Augusto, los emperadores romanos. Es decir, división por administración episcopal, es decir, el centro de gravedad pasaba por los obispos, que tenían la máxima autoridad y llegaban a su máxima autoridad hasta la última parroquia. Es decir, había una serie de jerarquías menores. Estaban pues los arzobispos, los obispos de provincia, estaban pues los diocesanos, estaban pues los priores, los abates y por último los párrocos de la iglesia mítica, una última jurisdicción territorial que podían tener, algo así como lo que es ahora la organización política del Perú, ¿no? Viene de estado o departamento, primero región, después viene departamento o estado, y ahí viene pues la división provincial, ahí viene la división distrital, ahí viene la división de distrito, viene por zonas o zonal, de ahí viene la última que sería caserío o centro poblado. Entonces ahí se va avanzando así, cada jerarquía va llegando hasta el último, ¿no? Entonces vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver que la Iglesia Católica tomó ese modelo de organización episcopal porque es la más antigua, pero no es la más eficaz, porque hay otras que tienen el régimen presbiteriano, otras tienen una mezcla de los dos, ¿no? Sobre todo las iglesias evangélicas carismáticas del día de hoy tienen la combinación de ambos, el régimen episcopal y presbiteriano, una mezcla de los dos da un origen a un régimen llamado metodista. Ojo, hay una religión que se llama metodista, no tiene nada que ver con eso, se llama régimen metodista, porque ambos centros de gravedad confluyen en cada iglesia pequeña o congregación, como quiera usted llamarlo. Y esas son las tres formas de organización de todas las iglesias cristianas, sea ortodoxa, católica, evangélica, mormones, testigos de Jehová, lo que sea. Esa es la forma de organización. La episcopal, la presbiteriana o una mezcla de las dos, que es el régimen metodista. Entonces vamos a ver pues que este contrato o regio patronato pues establece una alianza entre ambos, y esa alianza va a ser posible que la iglesia llegue hasta las diversas jurisdicciones de los hijos. O sea, en cada viaje también se autorizaba que viajaran uno o dos sacerdotes en cada viaje de cada buque español. ¿Para qué? Para que sirviera de soporte espiritual a los viajantes. Ustedes saben que en un barco hasta se pueden revelar. Mire, se le revelaron a Colón. Partieron el 2 de agosto de 1492, todo agosto y septiembre ahí navegando en alta mar. Entonces no tenían pues distracción, no tenían pues tenían mucho aburrimiento y por último ya hasta sedición, levantarse contra los reyes y volver a España, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ellos tenían que manejar los asuntos de arreglar la concordia y la paz entre los viajantes, ¿no? Por eso el sacerdote tenía esa función, tenía que controlarlos también a ellos. Y el otro era el que coordinaba con el jefe de la tripulación, ¿no? El comandante del barco, para poder llegar a tierra y dividir la zona para el trabajo eclesiástico, ¿no? El trabajo de llegar hacia los indios. No se olvide que también la Iglesia Católica es una institución espiritual que tiene como deber fundamental enseñar la fe católica, la fe cristiana a los naturales. Entonces vamos a observar pues, de que se establecen diversas órdenes religiosas aquí en el Perú. Así como en Europa, la Iglesia Cristiana Católica se dividió en órdenes religiosas. Es decir, son pequeñas instituciones dentro de la Iglesia que tienen determinada función o determinado santo patrón, ¿no? Entonces vamos a ver que acá en el Perú, según lo que manda la información,
los primeros en llegar fueron los dominicos. Los dominicos fundan pues pequeñas organizaciones llamadas diócesis u obispados, primeramente en San Miguel de Piura, en Cajamarca, en Tarma, en Tarma, porque la de Jauja, yo creo también un poquito como que anulada por la anulación de la capital, en el Cusco y en Lima. Entonces vamos a ver que los dominicos pues fueron los que establecieron la primera administración eclesiástica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La Universidad de San Marcos se funda por Real Cédula el 12 de mayo de 1551. Ya había pues monjes dominicos aquí en el Perú y ellos administraron pues la universidad, que funcionó en su primer local, que estuvo en el local de la iglesia de Santo Domingo, el convento de Santo Domingo. Eso usted lo puede saber porque está de la Plaza Mayor, como quien se va para Tacna, de frente a la Plaza Mayor, unas 2 o 3 cuadras, ¿no? Ahí está la iglesia de Santo Domingo. Ahí funcionó el primer local de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? La decana pues de América, y administrada pues por Freire Dominico, que enseñaban en primer lugar teología, filosofía, artes liberales y también la ciencia de aquella época, la filosofía natural que le llamaban a la ciencia. Entonces vamos a observar que también su papel fue determinante porque en un primer momento también establecieron la administración de la Inquisición aquí en el Perú. La Inquisición se establece legalmente en 1570 bajo la administración del virrey Toledo, pero ya había indicios anteriores de un centro, por así decirlo, la pre-Inquisición aquí en el Perú, ¿no? Funcionó pues en su primer local, que estuvo en el Girón Carabaya, fíjese, casi esquina con Girón Junín. Ahí estuvo el primer local, pero no prosperó, lo mandaron un poquito más lejos, lo mandaron donde hoy usted conoce que está al costado del Congreso de la República. Ahí estaba, señor. Y en la sede donde usted ve el edificio del Congreso, no existía Congreso antes, pues. Era una iglesia, la Iglesia de la Caridad. Y al costado de esa iglesia había una construcción grande que hicieron los españoles como una especie de salón capitular de la iglesia, y al mismo tiempo servir años después como salón capitular de los estudiantes de la Universidad de San Marcos. Es decir, los estudiantes de San Marcos ya tenían otro local más, que queda al costado del Congreso, todo ese edificio grande que se llama Local Simón Rodríguez, era de la Universidad de San Marcos. Y ahí sustentaban las tesis donde dice el Congreso. Imagínense. Bueno, estamos hablando de 1500, 1600 jóvenes. Lima era pequeña, ¿no? Tendría pues, iba creciendo desde 2.000 habitantes a 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, 15.000 habitantes. No se olvide que el Huracán de Taurichusco estaba pues establecido allí. Ya tenía por lo menos unas 2.000 a 3.000 personas, más o menos, ¿no? Cuando fue la fundación. La mayoría pues labradores de suelo, indígenas todos, y criadores o domesticadores de animalitos, ¿no? Principalmente los auquenios. Entonces ese era el ambiente de Lima a la fundación y al desarrollo posterior. Entonces vamos a ver que también se establecieron los monjes franciscanos. La orden franciscana es muy antigua dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Estamos hablando de 1200 en adelante, ¿no? Con la obra de San Francisco de Asís en Italia y sus historias que ustedes como católicos deben conocer. Entonces la obra de los franciscanos llega al Perú para 1533 y también funda pues órdenes en provincias, ¿no? No se olvide que en ese tiempo la equiparidad del centro de gravedad en el país era casi total, es decir, Lima era la capital, pero el peso que tenían las ciudades provinciales era también grande, ¿no? Era también mayor. Entonces, vamos a ver que se establecen pues obispados y fundaciones de franciscanos en Arequipa, Huamanga, Trujillo. Inclusive son los primeros en fundar o llegar hasta la selva. Los franciscanos y los dominicos serían pues también los primeros en acercarse a los indios y confeccionar a partir con ellos un diccionario de lengua indígena, muy propia para aprender sus términos y llegar a ellos.
es decir, diccionarios de quechua, de aymara, como ustedes lo van a ver aquí en la información, e incluso salen documentales de la televisión. Entonces, vamos a ver que también la orden de los mercenarios llega al Perú. La iglesia de los mercenarios se establece también como orden apoyante a la labor de evangelización católica aquí en América en 1533-35, ¿no? Y también pues fundan pues iglesias también en todo el país, ¿no? Eso usted lo puede ver inclusive en la capital, ¿no? Usted puede observar la iglesia de la Merced en el Jirón de la Unión, ¿no? Puede observar, por ejemplo, la iglesia de San Francisco, que en otra orden, en el Jirón Abancay, una cuadra para adentro, creo que Jirón Ancash, ¿no? Todos esos sectores tenían pues los terrenos adyacentes para el trabajo de agricultura de los indios que cultivaban el pan llevar para el sostenimiento de la iglesia, ¿no? La casa de Jesús espiritual de los franciscanos que queda hasta el día de hoy en la avenida Batalla, primera cuadra, frente al batallón de asalto, que todo eso era terreno de la iglesia, jóvenes. Todito era terreno de la iglesia, era enorme, porque tenían tierra de cultivo también, tenían que comer, pues, ¿no? Los sembríos servían para los alimentos de la clase sacerdotal. Se los he dicho a ustedes cuántas veces en las clases. Los sacerdotes en toda la cultura y en toda época de la historia y de toda religión no trabajan. Ellos viven del trabajo que hacen otras personas que les dan a ellos. Lo vamos a ver en la cultura incaica, en la cultura caldo-asiria, Mesopotamia, los hebreos y judíos también lo mismo, ¿no? Cuando hacían el sacrificio al Dios, en el caso de los judíos, sacrificaban el animal y ellos lo comían pues al final después del sacrificio. Y si la gente era pobre y quería hacer una ofrenda, traía pues palomitas, tórtolas, ¿no? Los padres de Jesús llevaron a circuncidar a Jesús, ¿no? Ante su sacerdote llevaron 2 palomas, ¿no? La gente más pobre no tenía, pues llevaba harina, ¿no? Y con esa harina que hacían los sacerdotes se hacían tortas para comer, pues, porque son seres humanos, tienen que vivir, tienen que comer. Entonces igual pasó en el Perú, ¿no? Entonces vamos a ver pues que también llegaron órdenes intelectuales de la Iglesia Católica aquí al Perú, ¿no? La de los agustinos, que también pues estableció iglesia aquí en el Perú, la iglesia de San Agustín que queda aquí en el centro de Lima, ¿no? Miren, cada iglesia obedece una orden respectiva, ¿no? Usted se pasea por el centro de Lima y va a ver iglesias por diversos sectores. Está la iglesia de San Pedro, está la iglesia de San Agustín, está la iglesia de la Merced, está la iglesia después de la Merced, bueno, no sé. Entonces va a haber iglesias por cada sector, cada uno obedece a una determinada orden religiosa, ¿no? Entonces mire que ellos también estaban pues coordinando pues el normal desarrollo de la sociedad en México. Y por último llegaron los jesuitas. Los jesuitas son la orden religiosa más intelectual de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces ellos recopilaron toda la información cultural del Perú y la guardaron, ¿no? Sea en forma de libros, en forma de estudios, por decir así, de curiosidades, de objetos, de cosas, ¿no? Y la tuvieron pues con gran celo, ¿no? Y publicaron también libros de gramática castellana, gramática incluso quechua, ¿no? Y aymara, ¿no? Lo cual es un avance muy grande y muy importante para conocer cómo en ese tiempo ellos llegaban hasta la población, ¿no? Entonces vamos a ver pues que lamentablemente los jesuitas fueron expulsados de España y de las colonias españolas, ¿no? Por obra del rey Carlos III de Borbón en 1768, sobre pretexto de querer hacer una conspiración contra el rey, ¿no? Y derrocarlo allá en la península española. Entonces pues las colonias aquí en América que hicieron fueron depositarias de su trabajo, fueron depositarias de su inmensa labor cultural y también su labor espiritual hacia las comunidades indígenas. Bueno, en su información está más detallada, inclusive con gráfico, ¿no? Si ve ahí grabado, por ejemplo, el famoso dibujante y cronista de aquella época, Guamambo Malayala, donde se ve como un fraile franciscano le acerca la cruz a un indígena y le está evangelizando. Es un símbolo de la evangelización.
es la unión también de dos religiones, ¿no? Eso también lo vamos a ver en ese aspecto, ¿no? La labor de la iglesia, y en esto me estoy basando en lo que dijo un famoso intelectual del siglo pasado, ¿no? De los años 30, el señor Emilio Romero. El señor Emilio Romero, que es frecuentemente citado por este sabio peruano llamado José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui tiene una obra llamada Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ojo, jóvenes, es ensayo, no es una obra conclusiva. ¿Por qué? Porque él mismo lo dice, es de interpretación de la realidad peruana. Él está interpretando la realidad desde su punto de vista. Por eso el ensayo es abierto y da cabida a todo tipo de criterio cultural o intelectual de diversas personas sobre el tema. En este caso, Emilio Romero hablaba esto, ¿no? Decía que el trabajo realizado por la Iglesia en Europa, es decir, de la apropiación de fechas y mitos paganos, e incluirlas en su cuerpo doctrinal, lo que se conoce con el nombre de sincretismo, también sucedió en el Perú. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que la festividad de Coyucuiti obedece a eso, ¿no? En la festividad del Coyucuiti usted puede darse cuenta que hay elementos indígenas y elementos de la teocracia incaica y elementos de la doctrina o rito católico, ¿no? O sea, hay una simbiosis, una unión. Eso se llama sincretismo. Ese fenómeno sincrético ya se había dado en Europa en siglos pasados. Se había pues adoptado fechas y costumbres paganas de los visigodos, ostrogodos, vándalos, celtos, tártaro-mongoles, hunos, romanos. Entonces, ¿para qué? Para, con el tiempo, sacar ideas que tienen ese fundamento. Por ejemplo, el padrino o madrina obedece a ese caso, ¿no? Tiene criterios también, pues, ¿cómo le podría decir? De ayuda a un acercamiento amistoso. Pero el fundamento principal de la madrina o del padrino nace en Europa como un fenómeno, pues, un tanto pagano, ¿no? Se hace secular, pero va a tener un fundamento laico y religioso. El hecho de que se creen los ángeles como seres femeninos, y ángeles femeninos en el cielo es una idea germánica. Bueno, entonces vamos a ver que ese fenómeno también se da en el Perú. Entonces, la iglesia, para poder adaptarse mejor a las condiciones de los indios que no podían elevarse a una posición tan espiritual y absolutista como dice Mariátegui, ¿no? Entonces tenían pues que hacer esa labor de bajar al llano de ellos y hacer acuerdo entre la teocracia incaica y el rito católico, ¿no? Rito cristiano católico, ¿no? Y encontrar cosas comunes, ¿no? Para que pudieran catequizarlos, adoctrinarlos, ¿no? Yo creo que en ese momento se necesitaba una campaña de alfabetización masiva, ¿no? Lo mejor hubiese ido ir por ese lado, ¿no? Es decir, enseñarle al indio a aprender a leer y escribir, cosa que hubiese sido muy bueno, porque enseñar a generaciones hubiese servido mucho para que cuando llegaran los momentos más difíciles de la historia del Perú, ese poblador indígena, nuestro hermano del Ande, hubiera sabido responder, como en el caso de la guerra con Chile, ¿no? Se necesitaba de indígena para la batalla, pero no sabía hablar castellano. ¿Por qué? Por la postergación que tuvo durante siglos, y eso viene desde la colonia. Al final se perdió la batalla y la guerra y todo. Entonces vamos a ver pues que la organización religiosa aquí en el Perú católica tiene tres aspectos fundamentales. En primer lugar está el régimen episcopal que pone a los arzobispos en primer lugar. Y aquí menciono a dos. El primer arzobispo que tuvo Lima se llamó Fray Jerónimo de Loaiza, cuyo nombre pues lleva un hospital de Lima, ¿no? En su honor. Miren, todo tiene razón de ser, ¿no? El segundo sería Santo Toribio de Mogrovejo. Ambos están canonizados por la Iglesia Católica, son santos. La canonización es asesino. Bueno, entonces ellos también tuvieron labor aquí en el Perú. No solamente fue la de catequizar a los indígenas, sino también la de establecer las primeras compañías de salubridad en Lima, junto con las autoridades españolas que veían eso. Tenían que ver la salubridad de una ciudad, de un país entero, ¿no?
es como el ministro de salud, es decir, el señor Loaiza, o el arzobispo Loaiza, Jerónimo Loaiza fue pues el primer, por decirlo así, primer ministro de salud del Perú, porque tuvo que ver cuestiones de sanidad de la gente. Ustedes se imaginan, antes de que se conquistara el imperio de los incas, ya existió una epidemia de viruela por todo el norte del Perú. Hubo brotes de epidemias en diversos lugares del Perú e incluso volvió a haber una epidemia generalizada por 1750, la llamada epidemia del tabardillo, ¿no? Que azotó a la gente de aquella época, ¿no? Entonces ellos tenían que estar prestos para brindar los primeros auxilios. Vamos a ver qué personajes, como por ejemplo San Martín de Porres, era pues un ayudante de medicina que en aquel tiempo era muy preciado, ¿no? Y muy considerado. Entonces vamos a ver también que existen después de ellos los llamados obispos, ¿no? Que ya hemos mencionado, que habían obispados que también seguían el régimen de división política de la colonia. Es decir, las intendencias que había en Arequipa, en Huamanga, en Trujillo y en el centro del país, ¿no? Que dieron origen a los posteriores departamentos del Perú. Entonces, que no existía Ayacucho como departamento, era todo Huamanga, se le llamaba, ¿no? Entonces, vamos a ver la labor del obispo en ese sentido también. Y por último, los curas y los curas parroquiales, ¿no? Que llegaban hasta la última jurisdicción con el objetivo de pues adoctrinar a los indios, ¿no? Entonces vamos a ver pues que también hubo la llamada extirpación de idolatrías aquí en el Perú. Y ahí lo voy a dividir el tema porque el tema es muy extenso y lo vamos a ver la próxima semana cuando nos toque Historia del Perú acerca de esta extirpación de idolatrías y la función que tuvieron los misioneros católicos en llegar hasta diversos lugares del país. Primeramente hablar, ¿no? Extirpación de idolatrías, ¿por qué? Porque la misión fundamental, al menos en el título, era pues imponer la religión cristiana en su versión católica aquí en América. Y extirpar idolatrías era, por supuesto, entonces la misión de aquella época, ¿no? Jóvenes, entonces les dejo hasta el día de la clase. Acá hay una pequeña tarea que ustedes tienen que hacer. Hay los apartados para que ustedes desarrollen la tarea. La próxima vez que nos toque Historia del Perú, veamos en la parte final, les voy a mandar a tarea general. Gracias, jóvenes. Permiso.